Bueno, entonces, nada, sigo con esto, ¿no? Hay impresiones en negativos y superpuestas, ahí estamos hablando de esta cueva de las manos, y hay ciertas herramientas que utilizaron, ¿no? Que volvemos de nuevo a lo mismo, los pigmentos, cómo agujerearon esa piedra para poder contener esos polvos. Y con esto lo podemos ver en, no sé, en las pinturas de los frescos egipcios, estatuas griegas, ornamentos medievales, pintura clásica, o sea, la invención ligada a la perspectiva artificial del Renacimiento, o sea, hay casi toda nuestra historia del arte requiere de tecnología, ¿no? Pero bueno, a mí me interesa que empezamos a ver, como les decía, cierta retórica de la novedad, que es lo que va a hablar este texto, ¿sí? Porque a veces eh, nosotros mismos, incluso yo, todo el tiempo tengo que estar como eh, dimensionando qué es lo que estoy diciendo en el sentido de cuando nos ponemos con esa retórica de la novedad, porque justamente la técnica o lo técnico, si bien está asociado a una habilidad, también esto está asociado a que el que sabe de esa tecnología de alguna manera es superior al que no la sabe. O quizás hay tecnologías que están como de alguna manera en supremacía sobre otras. Eh, bueno, entonces dice, técnico es una persona preparada con los conocimientos teóricos y prácticos para determinada actividad. Y yo me preguntaba eso, como técnica de química, digo, bueno, ¿quién no es técnico hoy, no? ¿Quién no es cuando la tecnología nos rodea? Pero bueno, tecnología sería la suma de tecne y logos, es un procedimiento, una habilidad, una obtención de objetos, tiene que ver con la ciencia y los artefactos. Y vamos a hablar de dos estudiosas, dos teóricas argentinas que se las recomiendo. Eh, Hay un librito muy lindo, que a ver si lo tengo acá, no lo veo. Bueno, que se llama Tecnopoéticas Argentinas, para el que le interesa, para el que le gusta esto. Eh, la recopiladora o la que arma todo esto es Claudia Cosa, que también da un seminario de posgrado en Flaxo, ¿sí? De tecnopoéticas. Entonces ella dice, bueno, está bien, la tecnología es un conjunto de habilidades que permite modificar o adaptar el medio y satisfacer necesidades humanas, operando mediante el uso de objetos o artefactos. O sea, desde el momento en que, nada, que modificamos algo en nuestro entorno, por ejemplo, haciendo un martillo, por ejemplo, haciendo nada, cualquier pequeña herramienta, ya estamos hablando de tecnología. Entonces, dice, y esto me parece como importante, es habitual sumar a la idea de tecnología la de lo contemporáneo. Por un lado estamos diciendo, bueno, apenas el ser humano hizo cualquier herramienta para transformar su entorno, estamos hablando de tecnología, pero por el otro lado está muy vinculado a esto, a lo contemporáneo, ¿no? Como dice, así enunciados como nuevas tecnologías o tecnología de punta, se aplican tanto en el sentido restringido a dispositivos tecnológicos específicos como al conjunto de dispositivos que modelan al mundo contemporáneo. Incluso hay carreras de formación docente que sigue existiendo en la materia nuevas tecnologías. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, no sé, como vamos a ver hoy, la computadora no es nueva. Sí, lo digital es nuevo, pero la mayoría de las herramientas que usamos y de tecnologías que usamos tienen una historia que viene de hace muchísimo tiempo. Ella es Claudia Cossack, ¿sí?
les recomiendo eso, que vamos a leer textos de ella igual. Tiene ese librito que es una de las mejores inversiones, por lo menos para mí. Entonces, luego voy a hablar de Jasmine Adler, que es ella, que es una súper joven y también está dedicada al estudio de las artes y las tecnologías o las tecnos poéticas. Entonces, lo que ella me interesa acá es, dice, tecnopoéticas, poéticas tecnológicas. Arte tecnológico son algunos de los nombres que pueden darse a un tipo de prácticas, ¿no? O sea, todas las prácticas artísticas, como estábamos viendo, conllevan una dimensión técnica. Por ejemplo, no sé, ustedes quieren pintar o usan un pincel y ese pincel fue hecho, fabricado de tal manera, o sea, todo. De hecho, lo que les quería, había puesto música al principio, eh, y está muy bueno que dice Drexler. Él habla de toda la tecnología en guitarra y voz que lleva la guitarra. Bueno, ahí dice, la máquina le hace el hombre y es lo que el hombre él hace con ella y habla, bueno, de eso, de la tecnología de las cuerdas. Bueno, es muy linda esa letra, la verdad. Y está buenísima para pensar que exactamente todo lo que nos rodea es tecnológico. Casi nada está en forma natural. De hecho, las semillas que plantamos en nuestra tierra, en nuestro huerto, para los que han hecho, no sé, los que se dedican a eso, también tienen una forma de juntarse, de hacerse, que requiere una tecnología. Sobrevivieron, entre comillas, algunas semillas más que otras, porque nosotros, los humanos, estamos decidiendo también qué perdura y qué no. Entonces, ¿pero qué entonces es arte? ¿Qué serían el arte tecnológico o lo que ella va a hablar de estas tecnopoéticas? Bueno, son las que asumen, dice, su dimensión técnica, tecnológica, como el entorno tecnosocial en el que se inscriben, con el que dialogan y con el que establecen particulares relaciones. Es decir, que el arte tecnológico de alguna manera está trabajando con eso, o sea, está poniendo en cuestión la tecnología. Y esto no significa que sea la última tecnología, ¿sí? Como bien que hablaron en Arte y Tecnología 1, no significa solamente trabajar con el último programa, con el Photoshop e incluso con el Illustrator, ¿sí? Pero sí dice que, bueno, las tecnologías digitales, obviamente, esta posibilidad, por ejemplo, que tenemos ahora del Zoom, han resignificado la relación del arte y la tecnología y realmente se dan cuestiones muy interesantes que ya vamos a ver, como la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, podemos hablar de obras de realidad virtual, esculturas robóticas, vida artificial, entornos sensoriales, instalaciones sonoras, poesía digital, bioarte, visualización de datos, etc. Y esto se los voy a dejar para ustedes. Eh, y ella habla, por ejemplo, que decir artes electrónicas, lo electrónico ha ido cambiando el concepto de qué es lo electrónico. Y también lo nuevo implica el concepto, por ejemplo, de lo nuevo tiene como mucha retórica de la novedad, ¿no? Esto que estamos hablando. Elimina de por sí la historia de la tecnología. Si yo digo nuevas tecnologías, es como que estoy de alguna manera hablando de algo que sucedió hace muy poquito. Y le estoy eliminando toda su historia. Entonces, bueno, esto después lo pueden ver. Vamos a pasar a Du Bois. Entonces, Du Bois, que es un teórico francés que estuvo viviendo un tiempo en Argentina y ahora no sé dónde está, estuve buscando información sobre él, última información y no encontré, pero él tiene unos libros muy interesantes y él habla que todas las máquinas de imagen presuponen un dispositivo. Y además de un arte del hacer y de reglas y procedimientos,
y de un funcionamiento, él logra hacer una serie de categorizaciones que ahora les voy a mostrar cuáles son. Bueno, cuando aparecen determinadas máquinas de imagen, como la fotografía, como la cámara fotográfica, como la cámara de cine, como la cámara de video y como la computadora, eh, siempre se presentaron, y es la crítica que él hace o de alguna manera intenta poner en cuestión, como la última, como la novedad. O sea, cuando apareció la fotografía fue, fue eso, como un boom. Cuando apareció el cine era que grababa la realidad. Hay millones de textos hablando de que el cine era algo increíble porque justamente mostraba el tiempo real. Eh, y luego cuando aparecen, no sé, ahora también los videojuegos, ¿no? Que la cantidad de estudios sobre estos, y bueno, y es lo último, y es lo último, y siempre es lo último. Entonces, Philippe Dubois, ahí está, es de Bélgica, no sé por qué dije, sí, pero trabaja en Francia. Él es Philippe Dubois. Entonces él habla esto, la novedad como efecto de discurso, el discurso de la innovación, la retórica de lo nuevo, la ideología del progreso continuo, o sea, siempre es mejor, no importa que tiremos a la basura 10 celulares, siempre es mejor tener lo último, y realmente eso es una realidad que si no te adaptas quedas afuera, ¿no? Que con lo que pasó ahora, justo que decía Soledad, esto de me tuve que adaptar, tuve que invertir, o sea, si no se quedaba fuera otro año más, o sea, wow, es súper fuerte eso, ¿no? Eh, si no invertías en tecnología, ahora quedamos fuera de la educación pública, tanto para docentes, o sea, docentes, bueno, está bien, cobramos por lo nuestro, tenemos nuestras responsabilidades, pero también es bravo que tuvimos que invertir para seguir trabajando. Entonces, vamos a ver lo primero, que es la cuestión del maquinismo-humanismo. Acá voy a hablar como muy por arriba, ustedes luego lo vamos a ir trabajando. Tenemos las máquinas de previsión, que son, digamos, por ejemplo, los lentes, ¿no? Los lentes para ver serían unas máquinas de previsión. Quizás es todo lo que sería, ahí justamente dice la prótesis del ojo. De hecho, hay muchos estudios, no sé si ustedes han visto algo en historia del arte, que dicen que en el Renacimiento usaban un montón de dispositivos, la cámara oscura es una, pero además habían otros dispositivos, y que incluso hay muchos que no que están en duda de cómo hicieron ciertos cuadros porque aparentemente utilizaron determinados dispositivos para armar de hecho esas perspectivas, ¿no? Yo ahora les voy a contar otras máquinas de previsión. Por ejemplo, prótesis de ojos que no necesariamente son para ver. Luego está la fotografía, que digamos, lo que empezó, cuando apareció la fotografía, lo que se empezó a hablar mucho es que no era un arte. Porque o sea, apretar un botón, ya ahí es como que la máquina está haciendo muchísimo trabajo. Entre la pintura y la fotografía, ¿dónde está el arte? ¿Sí? Entonces, hubieron muchísimas discusiones sobre esto. ¿Es la fotografía un arte? Y ahora se los pregunto a ustedes. Sí, ¿Por qué, Sole? ¿Por qué? sí, porque tiene sus propias, digamos, conocimientos, tiene una manipulación distinta según su intencionalidad de los dispositivos. Hay una composición que busca el fotógrafo desde su punto de vista. Tiene un punto de vista que seguramente es su interés, digo, desde ese punto. Y sí, la composición está, eh, si bien relacionada con la fotografía, que tiene sus propias, digamos, como decir, normas o leyes, pero tiene ese conocimiento también, que es muy rico. Eso, no sé.
Está buenísimo. Está bárbaro. Y también, por ejemplo, pensar solo en la fotografía, como que es apretar un botón y es todo automático. La inscripción también está como medio errado, porque, por ejemplo, hay muchos fotógrafos, no sé si conocen, que trabajan con tiempos de exposición súper largos, con sobreimpresiones. O sea, es como que también pueden trabajar sobre la inscripción de la imagen y exactamente elegir el encuadre, elegir la luz, elegir la velocidad, es distinto, hace una imagen diferente. Hay un montón de elementos que no serían de alguna manera automáticos. Luego estamos en el cine, bueno, como yo ya les había dicho, sino que ya ahí está buenísimo entender el gran dispositivo cinematográfico, que lo pueden ver en un montón de películas. Ahora no tenemos ese dispositivo de ir a ver películas con una gran cantidad de público, pero esto de la sala oscura, la pantalla, los asientos, el proyector, o sea, hay una forma de ver esa película, ¿no? Luego eso ya lo vamos a ver, eso después se modificó, ¿no? Ya ir a ver una película no es algo barato como en los primeros tiempos, y no es algo masivo. Vos vas, no sé, yo hace muchísimo que no voy a ver una película al cine, pero vos vas, sale caro, son re poquitos, hay re poquitos asientos, o sea, hay re poquitos asientos acostumbrados a lo que era antes, digo. Eh, y de hecho, uno está acostumbrado a no participar. En los primeros tiempos del cine, la gente podía tirar cosas contra la pantalla, gritaba. eh, Hay una película que es muy linda que se llama Cinema Paradiso, que justamente muestra un poco de esta dinámica del dispositivo. Luego la televisión, ¿no? Esto, transmitir en tiempo real, la madre del Zoom, voy a decir. Em, es muy loco, ya acá empezamos con la desterrar, digamos, la imagen. Ya no hay un lugar donde yo vea dónde está. Hasta ahora veía una foto, está o en el negativo o en la fotografía en sí. Luego paso al cine, en los primeros tiempos era fotograma por fotograma, no sé si han visto alguna vez, pero son 24 fotogramas por segundo. Entonces era algo táctil, puedo tocarlo, está bien, se proyecta, ya hay algo que pasa distinto, pero de alguna manera puedo observar dónde está eso. Pero cuando pasa la televisión, que tiene que ver mucho también con esta idea de la radio, tiene que ver mucho con los inicios de la guerra, ¿no? No sé si vieron La Voz del Rey, creo que es, del rey de Inglaterra que era tartamudo, tuvo que ir a un montón, digamos, a fonoaudiólogos, doctores, lo que sea, porque en la Primera Guerra Mundial, no, perdón, sí, a ver, déjenme pensar, yo soy un desastre, bueno, eso lo voy a ver, pero bueno, en una de las guerras necesitaba la voz era lo que los que hacían pueblo, ¿no? De alguna manera necesitaban escuchar la voz del rey. Y el rey no podía ser tartamudo en ese momento. Y nadie sabía que era tartamudo, justamente porque nunca había sido utilizado, digamos, como un recurso de identificación nacional. La televisión comienza también con varios experimentos de poder transmitir en tiempo real lo que estaba sucediendo en otro lado. Y eso mismo, es importante que usted entienda que ya no hay una imagen que yo pueda tocar o ver, ya, sino hay solo señal, ¿sí? Y las máquinas de concepción serían la informática. Yo hoy lo que les voy a mostrar es que la informática no es la única máquina de concepción. O sea, dice, la idea de representación pierde sentido porque no hay un objeto y un resultado. Es decir, objeto y resultado sería, yo quiero sacar una foto a esto, a lo que tengo enfrente, saco la foto. Tengo como, de alguna manera, esa idea de objeto y resultado. Esta es la fotografía de ese objeto. Luego, quiero grabar lo mismo. En el caso de la informática, podés crear, digamos, hay una realidad virtual. Yo lo que les voy a mostrar, o lo que voy a intentar mostrar, es que eso puede pasar también
desde otras imágenes, no siempre se pensaron las imágenes con esta idea de objeto y resultado, ¿no? Que seguro que ustedes lo han visto un montón, pero para mí es muy importante que ustedes entiendan que el telar puede ser una máquina de concepción. Bueno, herramientas y tecnologías, vamos a hablar de la revolución neolítica, que es desde el 8000 a.C. hasta el 4000 a.C., que aparece eso, la propiedad privada, la especialización del trabajo, y si bien se pone como revolución la palabra revolución, fíjense que hay 4000 años, ¿sí? O sea, que nosotros lo pensamos de alguna manera como un tiempo de estallidos, ¿no? La palabra revolución hacia eso, como una rapidez, una inmediatez, y en realidad fue súper lento. Entonces se cambia, no sé si alguno quiere aportar, quizás alguien tiene más info que yo, pero bueno, lo que está buenísimo por ahí entender es que cambió de la vida nómade, que es decir, nos iban trasladándose de lugar a lugar, al sedentarismo, elegir un espacio para vivir. Esto también generó que, por ejemplo, en vez de yo lo estoy de alguna manera vulgarizando, ¿no? Pero en vez de ir y agarrar un fruto, trasladarme porque en otro lado hay más comida, tengo que empezar a producir mis alimentos. Entonces, en vez de recolectar, empieza la agricultura, empezamos, en vez de cazar animales, por ahí me conviene ya domesticarlos, empiezan a aparecer justamente los corrales, por ejemplo, y se habla que en vez de clanes hay tribus, es decir, que nos pueden geolocalizar, o sea, quizás ya habían, como de alguna manera, vos ya podías de alguna manera determinar dónde estaba determinado grupo humano. Entonces, vamos a hablar, había cultivo de cereales, se empezaron a usar los fermentos y las levaduras. Justamente esto lo pongo a propósito porque una de las vías de las tecnopoéticas es todo lo que tiene que ver con o sea, tiene que ver con el bioarte y, y poder elegir los fermentos y las levaduras de alguna manera hacia una tecnología, y hay muchos artistas que trabajan sobre eso. Se inventa la textilería, es, primero comienza con los cestos, o sea, imagínense esta, la necesidad de no sé, tengo semillas, de contenerlas en algún lugar. Entonces comienza esto de poder armar un determinado tejido que haga determinada forma, la ropa. Entonces vamos a hablar de transhumancia, que hay una comunicación entre poblados, hay intercambios culturales, esto que genera, bueno, si alguien, supónganse, tiene un determinado tejido, quizás cuando lo intercambie con otro, ese otro ve ese tejido, lo puede como volver a reconstruir, también así con la tecnología, ¿no? Entonces acá, como les hablaba en la primera imagen, comienza a verse, por ejemplo, esto que es una piedra tallada en forma cóncava, que permite machacar o moler las semillas. Y también así yo pensaba en los polvos, por ejemplo, esos que pueden pintar, ¿no? ¿Cómo habrán sido? Fíjense acá como el mismo elemento ya comienza a tener un grado de dificultad mayor. Esto rota, la parte de arriba rota y abajo voy moliendo y acá se tiraban los granos. ¿Sí? Entonces, acá es lo que les hablo de los tejidos. Fíjense que esta tiene una trama, esto tiene otra. ¿Hay alguien que teje en el grupo? Uy. Yo. Bien. A mí me encanta. Bueno, acá le vamos a hacer, o sea, le vamos a tratar de armar, por ahí estaría buenísimo que lo pienses con el tejido. De hecho, esto no lo hablo nunca, pero es muy loco lo que está pasando o lo que pasa y lo que ha pasado hace muchísimo tiempo, que es que tejedoras europeas, por lo general, o estadounidenses o del extranjero,
vienen a comunidades, a diferentes comunidades, aprenden los tejidos y luego venden los patrones. De patrones que son de determinadas comunidades, ¿no? Y lo que es muy loco, ¿no? Porque los patrones de los tejidos de nuestras comunidades deberían ser consideradas patrimonio de esa comunidad. Bueno, y pasa un montón con esto, ¿no? Y pensar en eso, en los patrones como, por un lado, la persona tejedora, ¿no? Que viene y aprende y qué sé yo, como algo que lo puede vender y que no tiene propiedad. Pero bueno, cuando ella lo vuelve patrón, sí tiene propiedad y vos tenés que pagar por ello y la comunidad no recibe ninguna atribución. Es algo que está bueno pensarlo, ¿no? Que también es una tecnología de alguna manera, no es una tecnología, de alguna manera se roba esa propiedad, ¿no? Bueno, telares. Acá comienza los telares. Fíjense cómo les colocaban piedras abajo para tensar, ¿no? Ya comienza a haber una estructura, determinado tamaño. Bueno, ¿alguien conoce esta herramienta ahora? Acá vamos a comenzar a ver algunas cuestiones sobre la tierra. Acá está la azada, para hacer agujeros. Y miren esto, los arados. Esto lo que genera, no sé si alguien hizo huerta el año pasado o hace, genera pozos, remueve la tierra. Y me gustó muchísimo cuando vi esto que decía, los arados eran los robots del neolítico tardío. Proviene de la azada, o sea, este elemento proviene de acá. Pero lo que hicieron fue sujetar los animales y entonces dice que comenzaron a hablarse de las primeras grandes disparidades entre quienes tenían esos robots, habla este economista, y quienes lo hacían a mano, ¿no? Ya comienza a verse las dificultades, porque de hecho, el que tenía animales podía hacer grandes cantidades de tierra, digamos. Seguramente podía vender, seguramente tenía eso, producción y en exceso y podía vender. En cambio, el que lo hacía a mano seguro que le alcanzaba solamente para él. Bueno, y pasamos a la revolución industrial, que la tarea que vamos a hacer luego es, que les voy a explicar, es poder situar cuándo nació la tele, cuándo nació el cine, cuándo nació la computación, la informática. Entonces sí, realmente esto es una revolución muy corta en el tiempo. Y bueno, se origina en Reino Unido y pasa de ser rural y agrario a urbano industrial. De hecho, ustedes todo lo que ven del collage, la explosión del collage, fue hecho en esta revolución industrial. Se empieza a reemplazar los procesos artesanales por una producción fabril y pasamos de lo manual a lo maquínico. Hay una película de Charlie Chaplin, no sé si la conocen, que justamente habla de cómo esta producción en serie comienza a, de alguna manera, a volverlos locos porque vos tenías solamente determinada parte del trabajo. Vos no, ya ahí no podías ver, por ejemplo, como en el tejido, eh, no podías ver toda la fabricación del producto, sino que veías, por ejemplo, ponerle cierta, cierta pieza, un producto, listo. Hasta ahí llegabas, otro hacia otra parte. Bueno, ¿y qué pasó con las imágenes en este momento? Estamos hablando de esas máquinas de procesamiento visual. Bueno, es la explosión de todo esto, ¿no? Se habla, es la era de la reproducibilidad, eso no sé. Poder reproducir técnicamente una imagen. La fotografía es una, ¿sí? Con un negativo podía hacer un montón de producciones, un montón de réplicas. También tenemos que pensar en la prensa, ¿sí? Podemos reproducir imágenes, exactamente. Bueno, esto no lo voy a ver ahora, luego lo pueden ver ustedes.
Ah, no, sí, 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 sí. No, lo vamos a ver, aunque sea uno. Eh, ahí está. 2 minutos, voy a compartir algo. Ahí está. Vamos a ver 2 segundos de esto. ¿Escuchan? Yo no escucho nada. No, Perdón. profe. No. Bueno, ese es el telar de Jacquard. Lo que más me interesa de esto es que vean esto, ¿no? Mueve el pie y acá hay como ciertas tarjetas con agujeros. Y eso permite de alguna manera generar un patrón automático. Bueno. Después hay otro video que ustedes pueden seguir viendo y todo, lo que necesiten. Voy a dar fin y volvemos a la misma. 2 segundos. Así ya terminamos. Ahí va, ¿eh?